Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Niños Valientes y Esforzados. Les doy las gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM. Muchas gracias por sintonizarse. Vamos a empezar otro programa más del Discipulado para Niños. Muchas gracias a todos los que ya están conectados, listos para escuchar su discipulado del día de hoy. Vamos a orar, a pedirle a Dios que sea Él el que dirija todo lo que se lleve a cabo en este día, en esta pequeña hora que tenemos dedicada a los niños. Vamos a darle gracias a Dios de poder estar nuevamente delante de estos micrófonos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder bendecir su nombre, porque todo lo que hacemos, todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Cierren sus ojitos y vamos a orar a Dios. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Hermoso Padre Santo que nos has dado, Señor, nos has otorgado, Señor, vida, salud, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por tu amor, por tu hermoso cuidado, por este día esplendoroso, Padre Santo, en el cual podemos, Señor, contemplar la obra de tus manos, Señor. Gracias, precioso Jesús. Te doy gracias, maravilloso Dios, por cada una de las personas, Padre, que están conectadas, que están listas, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que tú seas preparando el corazón de cada uno de ellos, Señor, su mente, Padre Santo, que quites toda distracción, Padre Santo, para que puedan entender, Padre Santo, el mensaje del día de hoy, Padre. Señor, quiero poner en tus manos, Padre, la vida de cada niño, Señor, que está siendo ministrado, Señor, por medio de estos medios, Padre. Que seas tú, maravilloso Dios, tocando la vida de cada uno de ellos, Señor. Que tú seas transformando la vida de cada uno de ellos, Padre. Y que todo lo que ellos estén aprendiendo, Señor, sea poco, sea mucho, Padre Santo, que sea, Señor, ellos lo puedan poner, Señor, por obra, Padre. Porque no solamente se trata de escuchar, Señor, sino ponerlo por obra, Padre Santo. Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor, que sean luz, Padre Santo, para su familia, Padre mío. Que cada palabra, Señor, que cada versículo que ellos aprendan, Padre Santo, sea para edificación de sus vidas, Señor, sea para el crecimiento, Padre Santo, de sus vidas, Padre. Así como tú, Señor, crecías en sabiduría, Señor, en estatura y en sabiduría y para con los hombres, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Padre, por la familia de cada uno de ellos, Padre, por sus papitos, Padre Santo, bendícelos, Señor, por todo lo que les haga falta, Señor, que tú seas su proveedor, Señor, que seas tú su cuidador, Señor, que seas tú su protector, Padre. Asimismo, Padre, te pido por cada una de aquellas personas adultas, Padre, que escuchen el mensaje, Padre, que también, Señor, sean impactados por tu palabra, Señor, que sean tocados, Padre Santo. Nosotros solamente somos el conducto, Padre, pero tú eres el que haces la obra, Señor. Y tu palabra que está siendo lanzada, Padre, dice tu palabra, mi Dios, que nunca volverá vacía, Señor, sino que hará la obra para la cual ha sido mandada, Señor, para la cual ha sido expuesta, Padre Santo. Tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Siempre, Señor, tocará corazones, transformará vidas, Padre, porque tu palabra
palabra es para eso, Señor, para instruir, para redarguir, para enseñar, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, Padre. Bendice esta hora de los niños, Padre. Bendice el tema del día de hoy, Padre Santo. Te lo pido, Señor, que tú seas el invitado especial, Padre. Que tú seas, Señor, ungiendo mis labios, Señor. Que tú seas dándome la gracia y la sabiduría, Señor, para exponer el tema del día de hoy, Padre. Te lo pido, te lo ruego, en el dulce nombre de tu precioso Hijo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver nuestro tema siguiente que se llama el número 12 y se llama José en Egipto. Ya estamos en el tema número 12. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Génesis 39, 1 al 23 y Génesis 40, 1 al 20. Estas son las referencias de nuestra lección del día de hoy. Esas son las citas en las cuales está dirigido nuestro tema del día de hoy. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Josué 1:9 y dice así: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Quién te está diciendo estas palabras? Dios mismo te está diciendo esas palabras. Te está diciendo, escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Recuerda esta palabra. No dejes de aprender este texto porque esas son palabras que Dios mismo te está diciendo. ¿Vale? Se queda de tarea nuestro versículo para memorizar del día de hoy y leer nuestras citas bíblicas. Mi recomendación, ya lo saben, es que sería fantástico que leyeran sus citas, porque así podrán aprender mucho más y sobre todo leer completita la historia que estamos viendo, el tema que estamos viendo el día de hoy, ¿vale? Bueno, se queda de tarea y vamos a comenzar nuestro tema del día. La enseñanza o el objetivo de nuestro tema del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha, es aprender que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, aunque se presenten pruebas, por difíciles que sean en nuestra vida, debemos siempre recordar que contamos con la protección de Dios. Aunque estemos pasando por cualquier dificultad, debemos siempre de recordar que Dios nos protege, que Dios nos bendice, que Dios está con nosotros y que nos otorga ayuda. ¿Vale? Eso es lo que vamos a aprender en nuestro tema del día de hoy. También vamos a aprender que Dios siempre prospera a los que le aman y a los que le honran. Dios siempre va a prosperar a todos aquellos que le aman, que lo honran, que lo buscan de todo corazón. Dios siempre va a bendecirnos, siempre va a honrar a todo aquel que le busca con un corazón sincero, que le ama
que le honra con todo lo que él hace y que le busca en oración, en leer su palabra, Dios prospera a esas personas, los bendice. Y aún a pesar, ¿verdad? De aunque no los vean, Dios honra a todas estas personas. Dios bendice y honra, ¿verdad? A todas aquellas personas que también lo honran a Él, haciendo cosas buenas, que aunque la gente, que aunque tus papis no te vean, que aunque tus tíos no te vean, que aunque tus profesores no te vean, que aunque el pastor no te vea, tú hagas las cosas correctamente y que no nada más hagas las cosas porque te están viendo. Lo maravilloso es que tú obres correctamente cuando nadie te ve. Eso Dios lo honra y Dios bendice al que hace eso. ¿Vale? Dios prospera a los que le aman y le honran, aunque nadie lo vea. ¿Vale? Aunque te encuentres lejos, aunque tú digas, ay, nadie me ve, aquí nadie me ve y puedo hacer cosas que nadie me deja hacer. Pero recuerden que los ojos de Jehová están por todo lugar, viendo a los malos y a los buenos. Y a Dios le agrada y prospera a todas esas gentes que aunque nadie los vea, hacen las cosas correctamente. ¿Sí? A esos Dios los prospera y los ama. Y esto es lo que hizo José todo el tiempo. Y lo vamos a ver en la historia del día de hoy. Aunque José no se encontraba en casa de papá por la envidia y los celos de sus hermanos, él se encontraba lejos de su casa. Y aunque él estaba fuera de su casa por las circunstancias que vimos en la clase anterior, él hacía cosas correctamente. Y lo vamos a ver en nuestra historia del día de hoy, queridos niños. Vamos a ver cómo José se comportaba correctamente, aún a pesar de que se encontraba lejos de su padre, que él tanto amaba. ¿Vale? Y mira, nuestra historia de hoy comienza así. Así que a poner atención. ¿Eh? Dejen ya lo que estén haciendo porque es hora de nuestro discipulado. Es hora de dedicarle ese tiempo a Dios. De todas las cosas que tenemos que hacer, de todas nuestras cosas que tenemos que hacer durante el día, ¿verdad? Debemos de dedicarle a Dios un tiempo. Y este tiempo, queridos niños, es el tiempo de Dios, ¿vale? Entonces, dejemos lo que estamos haciendo y vamos a poner atención al tema del día de hoy. Pongan todo su oído, todo su corazón y toda su mente para poder entender lo que Dios quiere hoy que ustedes hagan en su vida y lo pongan en práctica, ¿vale? Nuestra historia de hoy comienza así, queridos niños. Cuando a José lo vendieron a los madianitas, ¿se acuerdan que eso vimos en nuestra clase anterior? Cuando José fue vendido a los madianitas, el rostro de José estaba muy triste. Y aunque José suplicó y rogó a sus hermanos que no lo vendieran, sus hermanos no lo escucharon. Ellos recibieron el dinero, la plata, y se fueron. Y dejaron a su hermano con tan solo 17 años en manos de esos madianitas, vendiéndolo como esclavo.
Solo tenía 17 años, imagínense, era un niño aún. Era un niño amado por su padre, mimado por su padre. Y ahora iba a enfrentar una situación lejos de su hogar, sin estar cerca de sus padres, cerca de sus hermanos. Iba a enfrentarse a una situación muy dura y solito y muy lejos de su hogar. Muy, 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 muy lejos de su hogar. Él nunca había estado tan lejos de su hogar y ni tenía idea de lo que estos hombres iban a hacer con él. Si sus hermanos, siendo sus hermanos, lo habían echado a un pozo y luego lo habían sacado para venderlo, ¿qué no iban a hacer estos hombres con José? Que no era nada de él. Imagínate todo lo que pasaba por la mente de ese niño. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿A dónde me llevarán? ¿Qué me van a hacer? Muchas cosas pasaban por la pobre mente de José. Él no sabía lo que estos hombres iban a hacer con él. Él iba amarrado, lo amarraron al camello que llevaban los madianitas y caminó mucho, mucho tiempo en medio del polvo, en medio del sol. Iba caminando el pobre José. Un largo viaje hasta Egipto y sin saber qué iba a hacer de él. Pobre José. Y después de ese largo viaje, por fin los madianitas llegan a Egipto. Después de ese largo camino, de tanto polvo, de tanto sol, con sed el pobre José, imagínate, caminar, a veces se pasaban también por lugares que eran desérticos, había pura tierra, no había vegetación y no había ni sombra. Y entonces el sol caía completamente en la cara de José. Imagínatelo con sed, con calor, sus pies doliéndole. Pobre José, sin comer y ir caminando por todo ese camino hacia Egipto. Y después de ese largo viaje a Egipto, los ismaelitas vendieron a José a un oficial de la guardia del palacio del rey llamado Potifar. Cuando estos israelitas llegaron al mercader, donde estaba el mercado, donde se reunían todos los mercaderes, por ahí iba pasando el guardia del oficial del rey, de la guardia del rey, iba pasando por ahí cuando en ese momento este guardia estaba necesitando a una persona y andaba buscando un esclavo porque necesitaba a alguien. Y en ese momento vio que estos ismaelitas traían un esclavo, traían esclavos, y entonces viendo a José, dijo, a ver, denme ese niño, ese lo quiero. ¿Cuánto me pides por ese niño? Claro, era jovencito, tenía mucha vida por delante, tenía mucha juventud y le podía servir bastante a este hombre oficial de la guardia. Y dijo, no, pues este está bien. Es un niño fuerte, tenía juventud, tenía fuerzas y podía trabajar para Potifar. Y entonces lo compró Potifar y fue esclavo de este hombre. Después de que Potifar compró a José, lo, em- lo tuvo como ayudante, como acompañante, pero este hombre no tardó mucho en darse cuenta que Dios estaba con José.
Su amo Potifar se empezó a dar cuenta de que Dios estaba con José, porque todo lo que hacía José, todo lo que le ponía a hacer a José, lo hacía bien y prosperaba. Y este hombre empezó a ver algo distinto, porque era un guardia del rey y él conocía a muchos esclavos, conocía a muchas personas, y entre esas personas él conocía gente mala, gente que veía nada más para él, gente que robaba, gente que no trabajaba lealmente, que robaba. Y cuando él empezó a ver algo distinto en este niño, se empezó a dar cuenta que Dios estaba con él, que algo grande estaba del lado de José, que todo lo que le ponía a hacer este hombre prosperaba y lo hacía muy bien. Era un niño muy trabajador, un jovencito muy trabajador, que se dedicaba a hacer lo que su amo le ponía a hacer. Y no tardó mucho este hombre de darse cuenta que ese muchacho era muy distinto a todos los demás criados que habían alrededor, a todos los demás esclavos que él conocía. Y empezó a ver que algo tenía José, y era que Dios estaba con José, porque Dios no lo había abandonado. Dios estaba con José. Acuérdense que Dios tenía planes maravillosos para José. Entonces, Dios no lo había abandonado. Dios, fíjate, Dios mueve todas esas situaciones malas para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no debemos de ponernos tristes cuando nos pasan cosas malas, porque a veces todas esas cosas malas que nos pasan, Dios las mueve para bien para nosotros. Y lo vamos a ver en la vida de José, porque aparentemente todo lo que le estaba pasando al pobre José, todo lo que sufrió en manos de sus hermanos, Dios lo estaba encauzando para bien. Ahorita, él Dios puso en el corazón de ese hombre que eligiera a José y lo compró. Y después de que lo compró, lo puso a trabajar, que lo acompañara. Y él se empezó a dar cuenta de que José era muy diferente a toda esa gente que él conocía. Y empezó a ver que Dios estaba con él. Porque todo lo que Potifar le mandaba hacer, José lo prosperaba. Y al ver esto, Potifar, ¿sabes qué hizo? Lo puso como mayordomo, porque vio que era una persona de fiar, una persona que podía tenerle toda la confianza del mundo. Y sabía que José no le iba a robar, que le iba a ser fiel y que iba a hacer las cosas aunque él no lo viera. Él iba a cumplir con sus obligaciones. Y lo puso como mayordomo de todas las cosas que él tenía, sobre su casa y sobre todos sus bienes. ¿Te das cuenta lo que puede hacer cuando uno actúa rectamente delante de los hombres? Aunque tus papis no estén delante de ti, pero la gente sí lo ve. ¿Te das cuenta? Cuando ve este hombre que José era leal a su trabajo y hacía las cosas muy bien, entonces dice, no, este muchacho me va a servir muy bien y voy a poder tener toda la confianza del mundo de ponerle a su cargo mis riquezas, mi casa y todo su campo, sus cosechas, todo. Y lo puso en manos de José, porque él sabía que José no le iba a fallar, que José no le iba a robar, porque él sabía que Dios estaba con él y que José no iba a hacer cosas malas. ¿Ah? Entonces lo pone a cargo de su casa, como mayordomo de su casa, en todo. ¿Te imaginas a José?
¿Hasta dónde estaba ya empezando a llegar? Ser mayordomo de una casa de un guardia del rey Faraón. No era cualquier persona, Potifar. Él tenía un cargo importante en el palacio del rey. Era un guardia del palacio del rey. Y entonces, ¿te imaginas cómo se sentía José ante esta situación? Después de ser así maltratado como esclavo y todo, en todo ese transcurso hasta llegar a Egipto, después lo ponen como mayordomo. Tenía un puesto importante en esa casa. ¿Ah? Pero también, imagínate, imagínate a José. José, cuando vivía en casa de su padre, probablemente tenía sirvientes y le servían y lo cuidaban. Pero aquí él tenía que servir a las personas. Él tenía que estar al tanto de las cosas que hacían falta en la casa de su amo. Tenía que estar viendo que no faltara nada, que sus finanzas estuvieran correctamente, ¿verdad? Y estuviera todo en orden. Y después de ser un niño consentido y que le sirvieran amado por su padre, ahora él tenía que ser responsable de unos puestos, de un puesto importante que habían puesto en sus manos. Ser mayordomo de una casa, fíjate, tener el cuidado de una casa, que no hiciera falta nada, que estuviera todo en orden, que el dinero estuviera en buenas manos, que todo estuviera en orden, la contabilidad, el dinero de Potifar. Imagínate qué cargo tan importante y qué responsabilidad tan grande tenía José. ¿Ves? Pero José no estaba solo, Dios lo estaba acompañando y Dios le daba la fuerza necesaria, ¿verdad? Dios estaba bendiciéndolo. Potifar ya no se preocupaba absolutamente de nada. Aparte, había otra cosa más de José. José no entendía el idioma de ellos. Él tuvo también que prepararse, enseñarse la lengua de ese país, porque tampoco sabía esa lengua y era un problema más para él, porque él no entendía cuando la gente hablaba alrededor de él. También eso, pobrecito, llegar a un lugar donde no sabes el idioma y ni pensar qué dicen de él, qué están hablando de él, también era un problema para él. Pero también tuvo que aprender ese idioma para poder hacerse cargo, ¿verdad? Del puesto que le estaba dando este hombre. Tuvo que estudiar todo el día, toda la noche, para poder aprender ese idioma y poder llevar a cabo ese puesto con mucha responsabilidad. Y por supuesto que aprendió el idioma, José. Dios le daba la sabiduría, el entendimiento para poder aprender el idioma y poder trabajar correctamente y muy bien en la casa de su amo. Imagínate, qué responsabilidad. ¿Tú cómo te sentirías en un lugar donde no sepas ni el idioma y recibir un puesto tan importante que si tú hacías algo malo, obviamente podías hasta morir porque estabas fallando o estarías robando en la casa de tu amo? Y si lo encontraban en algo, o en la cárcel o morir. Entonces él tenía que comportarse a la altura, tenía que ser leal, tenía que ser realmente portarse íntegro en cualquier situación. Tenía también personas a su cargo y tenía también que mandarlos con amabilidad, con cortesía. Él era un joven educado y también tuvo que aprender el idioma. José tenía dos opciones, o
o permitir que la tristeza y la queja lo dominaran su vida, o ser valiente y esforzado, como dice nuestro texto del día. Sé valiente y esforzado. José tenía esas dos opciones: quejarse o estar todo el tiempo triste, pensando en su suerte, en lo que estaba pasando, o ser fuerte y valiente y aceptar la situación que estaba pasando en ese momento. Y José optó por la segunda. Él fue fuerte y valiente y esforzado. Él era muy joven y no podía huir. ¿A dónde iría? ¿De qué viviría? ¿Cómo llegaría a la casa de su papá? Él era solo un niño. Él no había estado tan lejos y no sabría ni cómo llegar a casa de su papá. Entonces, tenía que ser fuerte y valiente para enfrentarse a esa situación. Y tuvo que estudiar mucho, mucho, mucho. Tuvo que estudiar matemáticas porque tenía que contar el dinero de Potifar. Tuvo que aprender el idioma de ese país para poder mandar a los que estaban abajo de él y poder hablar con la familia de Potifar. Entonces, imagínate todo el esfuerzo que tuvo que hacer. Y Dios estaba con él, lo dotó de inteligencia, de sabiduría, de fuerza para poder llevar a cabo el puesto que Potifar había puesto a su cargo. Dios estaba con José, no lo estaba olvidando. Dios estaba respaldando en todo a José. ¿Te das cuenta? José conocía a Dios y estoy segura que su padre Jacob le contó todas las enseñanzas y todo lo que él también tuvo que pasar en aquel lugar que también vivió extranjero en casa de su tío Labán. ¿Se acuerdan? Yo estoy segura que Jacob le contó esas historias a José, cómo Dios lo cuidó en esos lugares y que Dios no lo dejó, que no lo abandonó, que lo llevó a casa de Labán con bien y que luego lo regresó a casa de sus padres con bien. No sufrió ningún rasguño ni nada. Dios estuvo con su padre Jacob también en esa tierra extraña. Y estoy segura que José recordaba las enseñanzas de su padre y él sabía que Dios no lo iba a abandonar tampoco en ese lugar extranjero. José estaba seguro que Dios lo iba a ayudar. Si Dios lo había ayudado y lo había rescatado del pozo donde sus hermanos lo habían echado, y también Dios lo había cuidado en todo ese camino hasta llegar a Egipto, Dios lo había guardado, aún con el hambre, con la sed y con todo el camino que caminó, Dios cuidó sus pies. Entonces, él se estaba dando cuenta que él no estaba solo, que Dios, el Dios de su padre estaba con él, el Dios de su abuelo, el Dios de su padre, el Dios de su abuelo Isaac estaba con él. Dios no le estaba abandonado. Así que él sabía que en esa tierra extranjera Dios lo iba a cuidar. Y Dios iba a cuidarlo en el puesto que su amo Potifar lo había puesto. José sabía que la mejor forma de ser valiente y esforzado era buscar la ayuda de Dios y la protección de Dios. La fortaleza y la ayuda de Dios. José, lo único que le quedaba a José era buscar la ayuda de Dios. No podía llamar a su padre porque en esos lugares no había teléfonos, no había telégrafos, no había correos. Entonces, no podía llamar a su padre. Y lo único que le quedaba a José era buscar la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios para que él
para que Dios lo fortaleciera, le diera la fuerza, le diera la sabiduría y le diera la valentía para poderse poner muy vivo a todo y para poder tener la valentía de enfrentarse a todo lo que se le venía adelante. José estaba buscando la fortaleza de Dios. Si Dios lo había librado de esas dos cosas que les comenté, del pozo y de todo el camino, él sabía que lo iba a librar también de esto. Dios estaba cuidándolo, Dios estaba con José y José hablaba con Dios. Entonces, si Dios no podía hablar con sus padres, con su padre, porque estaba tan lejos, podemos suponer que todas las noches José oraba con Dios y le platicaba sus cosas. Por eso es muy importante hablar con Dios. Si nadie nos quiere escuchar y si nadie nos quiere poner atención, recordemos que hay alguien en los cielos que sí nos pone atención. Y si no tenemos quien nos escuche, también tenemos en los cielos alguien que sí le interesa lo que estamos pasando. Y José pensó en ponerle todo en las manos de Dios. Podemos suponer que todas las noches José hablaba con Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame a aprender el idioma de este país. Dame la sabiduría, Señor. Ayúdame a estudiar matemáticas para poder contar el dinero de mi amo. Ayúdame a aprender el idioma. Ayúdame a poder llevar a cabo el trabajo que me ha sido dado. Y Dios escuchaba las oraciones de su hijo José. Dios escuchaba. La presencia de Dios era tan real en la vida de José que todo lo que hacía le salía bien, porque él estaba en continua comunicación con Dios. Hacía también su trabajo, que dice la Biblia que Potifar no tenía que ocuparse absolutamente de nada más que de comer. Él empezó a soltarle todas las obligaciones a José. Conforme él iba viendo que José le contestaba y hacía bien las cosas, iba soltándole poco a poco las cosas hasta que le dejó totalmente a cargo todo. Y él ya no se preocupaba por nada. Sí se la palabra que nada más se preocupaba por comer. Él sabía en quién estaba depositando su confianza, en José. Y ya no se preocupaba por nada, pues lo había hecho mayordomo de su casa, dejándolo a cargo de todo lo que poseía. Porque Potifar se había dado cuenta de que Dios estaba con él. ¿Te das cuenta qué maravilloso y qué hermoso? Cuando las personas se dan cuenta de que Dios está en nuestra vida, de que hay algo maravilloso dentro de nosotros que nos hace diferentes a todo alrededor de todos los que nos rodean. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Y que sí podemos ser diferentes. Si José lo logró, nosotros podemos lograrlo. Podemos hacer que la demás gente se dé cuenta que Dios habita en nuestro corazón. ¿Cómo? Como José lo hacía. José era correcto, José era íntegro, José era obediente, José era leal, José era todo lo que Dios quería que hiciera. Acuérdense que dice la palabra de Dios que por su fruto lo conocerán. Y José estaba dando fruto. Era fruto de obediencia, fruto de humildad, fruto de paciencia, de benignidad, de gozo. Por eso, Potifar se daba cuenta que había algo en él y ese algo era Dios. ¿Te das cuenta qué maravilloso es cuando alguien se fija que en ti está Dios? ¡Wow!
¿Te das cuenta? Porque todas nuestras acciones reflejan a Dios. Y José, con todas las acciones que él hacía, él reflejaba a Dios. Reflejaba a Dios. Por eso Potifar dijo, todo te lo dejo a tu cargo. Confío en ti, José. Y esta situación no solo nos asegura que Dios estaba con José, sino que José estaba con Dios. Mira, José, Dios estaba con José, pero José también estaba con Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, pues José significa que José buscaba a Dios, oraba a Dios, le contaba sus cosas. Entonces, no nada más es que Dios esté con nosotros, sino que también nosotros estemos con Dios. Debe de haber esa relación, ¿te das cuenta? No solamente que Dios esté con nosotros y que Dios nos esté bendiciendo, que Dios esté protegiéndonos, que Dios nos esté proveyendo, sino que también José buscaba a Dios. Entonces había una relación entre José y Dios. ¿Te das cuenta? No solamente Dios lo bendecía y lo cuidaba, sino que José lo buscaba día a día en oración. Clamaba y le contaba sus cosas, porque no había nadie más a quien contárselas. Se las contaba a Dios y Dios lo apoyaba. Dios estaba con él en todas sus necesidades, en todo. ¿Te das cuenta? La presencia de Dios le ayudaba a ser fuerte, le ayudaba a ser valiente. Como dice nuestro texto, esfuérzate y sé valiente. Y la presencia de Dios le daba ese empuje a José, lo hacía ser fuerte, lo hacía ser valiente, porque era solo un jovencito y él tenía que presentarse ante personas más grandes que él. Y Dios le daba esa valentía y le daba esa fortaleza para poderse presentar a otras personas que sabían mucho más que él y que tenían más tiempo en puestos. Y Dios le daba esa fuerza y esa valentía para poderse presentar ante personas que eran mucho más grandes que él y que sabían mucho más que él. Pero él tenía al Todopoderoso, al Dios Todopoderoso en su vida. ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Había un pero. Había un pero. Sucedió un pero en la vida de José nuevamente. Todo iba muy bien. Pero cuando todo parecía que iba más o menos bien, la esposa de Potifar se enamora de José. Dice la palabra de Dios que José era muy atractivo, muy guapo y muy atractivo. Y la esposa de Potifar se enamora de José. Y esta mujer quiso besarlo. Y él no quería. Y la mujer quería besarlo. Pero José, al ver que esta mujer no se daba a respetar, le dijo que no lo haría, por dos razones. Fíjate, cuando esta mujer le pide que la bese y lo quería besar, José le dice no, y le dice a esta mujer, ¿por qué? Y le dice no, por dos razones muy importantes, no lo voy a hacer. Porque mi amo confía en mí. Mi amo me confió todo lo que hay en su casa y no le voy a fallar. No le voy a fallar porque él confía en mí. Y otra de las razones es porque pecaría contra Dios. ¿Te das cuenta? Esas dos razones importantes le dio a esta mujer y
Y huyó inmediatamente José, dejando a esta mujer. ¿Te das cuenta? Aún en esta situación, Dios le dio fuerza y valentía para negarse a hacer lo que esta mujer le estaba pidiendo. Dios le dio la fortaleza para poder negarse y huir de la tentación y dejar a esta mujer que era la esposa de su amo Potifar. Pero la esposa de Potifar, en cuanto llegó el esposo, pero cuando se fue José, esta mujer lo jaló de su ropa y logró quitarle su túnica, una túnica que llevaba puesta. Y se quedó la ropa de José, su túnica en las manos de esta mujer. Y entonces esta mujer se quedó enojada porque no pudo hacer lo que ella quería. Ella quería besar a José, pero José no lo permitió. Salió huyendo de ese lugar, diciendo sus dos grandes razones. Él no quiso fallarle a su amo y no quiso fallarle a su Dios. Y sale huyendo y se queda enojada esa mujer, pateando cosas, aventando cosas, pero ideando algo en su mente. Porque cuando llega su esposo, le miente y le dice que José quiso besarla. Voltea la situación. Y cuando su amo Potifar escucha lo que su esposa mentirosa le dice, se enojó muchísimo y se sintió traicionado por José. Entonces fue y buscó a José y lo metió a la cárcel, siendo que José era inocente. Seguro que José le dijo, no, no es verdad, yo no toqué a tu esposa, fíjate que le dije esto, pero ella me asió de mi ropa y se quedó mi ropa porque me la jaló, pero yo no toqué a tu esposa. Créeme, lo amo. Pero el amo, como estaba tan enojado por lo que su esposa le había dicho, lo metió a la cárcel. Fue a dar a ese lugar. El amo se sintió traicionado y el pobre José fue a dar a la cárcel. Pobre José. Otra vez, por causa de personas injustas y con malos pensamientos y sentimientos, estaba en problemas. Otra vez José tenía otra vez dos opciones. Tenía la opción de que la rabia, el coraje y el enojo dominara su vida, o pedirle a Dios que lo ayudara. ¿Y sabes? José escogió nuevamente buscar a Dios y protegió su corazón de todos esos sentimientos horribles. Él buscó a Dios y le puso su causa a Dios. Él sabía solamente Dios que eran inocentes, que él era inocente. Y él le oró a Dios y le puso su causa. Le dijo, Señor, tú sabes que yo soy inocente. Tú sabes que yo no hice nada con la esposa de mi amo. Ayúdame en este problema. Pero José protege su corazón de todos esos sentimientos, de la rabia, del enojo y del coraje. Él no dejó que esos sentimientos anidaran en su corazón y en su mente. Él los rechazó todo eso. Y lo que hizo fue contarle a Dios su problema. Él habló y se esforzó nuevamente y fue valiente día tras día en ese lugar.
Dios volvió a darle fortaleza y valentía para estar en ese lugar, para no vengarse. Probablemente hubo gente que se burlaba de José. Tal vez le decían que era un tonto por no defenderse, que era un tonto por dejarse, que era un tonto por no sacar su ira ante las injusticias. Pero José no quiso dar oídos a esos pensamientos o a esos consejos. Tal vez algunos decían, no, no te dejes, es que están siendo injustos, pelea, dile que esto, no te dejes. Pero José permanecía callado con los pensamientos solamente hacia Dios. Él no quiso vengarse, no quiso escuchar o hacer oídos a la demás gente, porque probablemente ya conocía a muchachos y entre ellos a lo mejor le decían, pues no te dejes, no seas así. Pero Dios le había enseñado a José que hacer lo correcto, que hacer lo correcto era tener la verdadera fuerza y la verdadera valentía. Tal vez para otros era más fácil dejarse llevar por sus impulsos que hacer lo correcto, ¿verdad? Pero José hacía lo correcto una y otra vez. Por eso, José, aún en ese lugar, se comportó de la mejor manera y, ¿sabes? Aún allí en la cárcel, Dios lo prosperaba. Dios lo cuidaba y lo hacía prosperar. Porque aún en la cárcel, ¿verdad? Aún en la cárcel, Dios estaba formando el carácter de José. Porque Dios tenía planes maravillosos para su vida. Acuérdense de sus sueños. Dios tenía planes y tenía que formar el carácter de José. Aún a pesar de sus sufrimientos, de sus angustias, Dios estaba formando el carácter de José. Dios tenía planes para esta vida preciosa. José había sido puesto como encargado de la cárcel. También en ese lugar, el dueño o el que estaba encargado de la cárcel también ve algo en José y entonces lo pone a cargo de todos los presos. Y él era el que abría las celdas, les daba de comer, veía que era lo que necesitaba y lo ponen a cargo también de la cárcel. Pero, y también lo pusieron a cargo de dos personas a cargo que venían del palacio del rey. El jefe de los panaderos y el copero del rey Faraón habían hecho cosas malas que habían sido puestos en la cárcel. Y el dueño de la cárcel o el encargado de la cárcel lo había puesto también a cargo de esos dos hombres. ¿Te das cuenta? Cómo cuando obras bien, Dios hace que las cosas que nosotros nos pasan los guíe para bien. Y las cosas que a José le pasaban, Dios los obraba para bien. Aún en la cárcel, Dios estaba bendiciendo a José. Y entonces, cuando lo ponen a cargo de la cárcel, también lo ponen a cargo de los dos siervos del faraón. Uno era el rey del panadero y el otro el copero del rey, que le servía el vino al rey. Pero un día, estando José ahí a cargo de ellos, un día llegó a la celda de ellos y los vio muy tristes y les dice, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? Y entonces estos dos hombres le dicen, es que tuvimos unos sueños y no nos dejan estar en paz. Y dice, a ver, cuéntenme qué sueños son esos. Y le empiezan a contar los sueños estos hombres. El copero le empieza a decir que tuvo un sueño.
Y José, confiando en la sabiduría de Dios y sabiendo que Dios era el que iba a interpretar los sueños, interpreta los sueños de estos dos hombres. Al copero le dice que él regresará a su puesto, pero al copero le dice que morirá. Entonces estos dos hombres saben el significado de sus dos sueños. Pero José sabía que esos sueños no eran interpretación de él mismo. Él sabía que esa interpretación venía de Dios. Él, antes de dar la interpretación de los sueños, él se puso en oración con Dios y le puso a Dios esos sueños y le dijo, Señor, ¿qué quieren decir estos sueños? Dame, Dios, la interpretación de estos sueños. Yo sé que estás conmigo, Señor, y sé que me darás la interpretación de estos sueños, Padre. Y cuando él se levanta de la oración, va y habla con el copero y le dice, tú vas a regresar al lugar de tu trabajo y tú vas a morir. Y cuando salen estos dos hombres de la cárcel, el panadero muere, pero antes de salir el copero le dice, José, oye, quiero pedirte un favor. Cuando salgas libre, prométeme que hablarás con el faraón y le dirás que me deje salir libre de este lugar, porque yo soy inocente. Yo soy inocente. Acuérdate de mí. Pero el copero sale de la cárcel, perdón, pero el copero sale de la cárcel y es restituido a su puesto, pero este hombre jamás se acuerda de José, jamás se acuerda de José. Perdón, me dio hipo. Pero jamás se acuerda de José, este hombre. Jamás se acordó. Y José se queda, se queda contento pensando que al salir este hombre, porque queda libre, se queda contento porque dice, ay, este hombre ya va a salir libre y de seguro le va a decir, le va a decir al faraón mi mensaje. Pero pasan días, pasan meses y pasan 2 años y el copero jamás se acordó del mensaje de José. Y vamos a ver qué pasó en la siguiente historia. ¿Qué pasó después? Vamos a ver si el copero más adelante se acordó de José. Esta fue nuestra historia del día de hoy. Hoy hablamos sobre este tema. ¿Qué pasó al principio cuando llegó José de Egipto? Ya vimos que fue comprado por el guardia del rey Faraón, por Potifar. Vimos que fue puesto en un cargo importante porque él era un hombre justo. Por su integridad, el guardia Potifar lo puso en un cargo muy importante, ¿verdad? Y después vimos cómo la esposa de José, cómo la esposa de Potifar quiso besarlo, pero él no quiso y escapó. Y después esta mujer le mintió a su esposo y el esposo furioso metió a la cárcel al pobre José. Y después lo hacen encargado de la cárcel por su buena conducta, lo hacen encargado y le ponen a su cargo a los dos hombres que tenían un puesto importante también en el palacio del rey. Después estos hombres tienen 2 sueños y José se los interpreta con la ayuda de Dios y uno de estos hombres muere, como José dijo, y el copero sale libre, pero jamás le dice al faraón lo que José le dijo, ¿verdad? Y José dura más tiempo en la cárcel. Pero en la siguiente historia, vamos a ver qué pasa
esta historia continúa. Pero ahora, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida de esta lección del día de hoy? Escucha, así como José confiaba y amaba a Dios, así nosotros también tenemos que confiar en Dios. Tenemos que entender que Dios nos protege cuando confiamos en Él y ponemos nuestra vida en las manos de Él. Así como José, y también tenemos que hacer lo correcto delante de Dios y de los hombres para que todos nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de la escuela, del trabajo, nuestros jefes, nuestros profesores puedan ver que Dios está en nosotros. Así como José pudo alumbrar, pudo ver esa gente que estaba alrededor de él, que Dios estaba con él. También nosotros tenemos que hacer cosas correctas delante de los hombres para que puedan ver que Dios está en nuestra vida, que Dios habita en nuestro corazón, que Dios está con nosotros, porque somos rectos, íntegros, obedientes, leales, así como José. Así como José reflejó a Dios en cualquier lugar y enfrente de sus jefes y de todas las personas que lo rodeaban. ¿Te das cuenta? También debemos hacer siempre lo correcto y ser íntegros para que sean bendecidas todos los que están a nuestro alrededor, así como José, al estar trabajando con su amo fue bendecido y fue grandemente bendecido por José. Mira, te voy a leer dos citas para terminar, dos citas donde afirman cómo José fue ejemplo delante de su amo y reflejó el amor de Dios y la presencia de Dios en su vida. Escucha, Génesis 39:3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Te das cuenta? Cómo nosotros en cualquier lugar donde nosotros estemos, sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, Dios hace prosperar lo que hacemos, hace prosperar a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Te das cuenta? Vamos a leer Génesis 39:5. Dice, el Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a José a cargo de todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en su casa como en el campo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Dios prospera a la gente con la que nosotros trabajamos? Un hijo de Dios, cuando se porta bien y es íntegro, en donde estemos, en donde trabajemos, podemos hacer crecer el negocio de esas personas. Podemos hacer que ellos sean bendecidos por parte de nosotros. Nosotros somos bendición en donde nos paremos. Cuando somos íntegros, José era íntegro. Por eso hizo prosperar a su amo, porque él fue íntegro. Y dice que fue grandemente prosperado este hombre, tanto en su casa como en sus negocios, porque José estaba ahí. Dice que desde el momento en que José entró a trabajar en la casa de ese señor, hizo prosperar todo. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Gloria a Dios, queridos niños, queridos radioescucha. ¿Te das cuenta cómo podemos ser de bendición para otros? Así que seamos niños, niñas, mujeres y hombres valientes y esforzados para que todo nos salga bien y confiemos que Dios nunca nos dejará y seamos de bendición donde nos paremos, donde trabajemos, donde vayamos a la escuela, donde estemos.
Seamos de bendición para otros. Vamos a orar y darle gracias a Dios por lo aprendido de hoy. ¿Te das cuenta cómo estamos aprendiendo muchas cosas en la vida de José? Hoy estamos aprendiendo a ser íntegros, fieles, honrados, como lo fue José. Y donde se paraba José, todas las cosas le salían bien. Y todo lo que se encauzaba para mal, Dios lo encauzaba para bien para José. Esta mujer hizo que José fuera a la cárcel y Dios lo encauzó para bien. Volvió a ponerlo de encargado en la cárcel. Él no era tratado como los otros reos. Él era tratado de otra manera. Él era el encargado de los otros presos. Él tenía beneficios en la cárcel. ¿Y todo por qué? Porque él era un hombre íntegro, un hombre que buscaba a Dios en oración, un hombre que le contaba todo a Dios. Él no iba y por su propia fuerza él se defendía. No, él le dejaba su causa a Dios y Dios peleaba su causa. ¿Vale? Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios, muchas gracias, Padre, por dejarnos terminar nuestra clase del día de hoy. Hoy aprendimos, Padre, que en el lugar donde estemos tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honrados, tenemos que ser fieles para poder bendecir a los que están a nuestro alrededor y también para poder reflejar tu presencia en nosotros, Señor, así como José reflejaba tu presencia en él y la gente se daba cuenta que tú estabas en él, Señor. Se daba cuenta esa gente que tú vivías en José. Por eso ellos le daban puestos importantes a José, porque podían confiar en él, porque era él un hombre íntegro, dedicado a ti, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que en este día, Señor, tú nos des la fuerza y la valentía que le dabas a José para poder, Señor, obrar con rectitud, para poder hacer las cosas con obediencia, para hacer las cosas con amor, para hacer las cosas con rectitud, Padre, para que también podamos bendecir a todos los que están a nuestro alrededor y poder hacer fructificar el trabajo de nuestros jefes, los que trabajamos, Señor, para poder hacer fructíferos a nuestros amos, Señor. Ayúdanos a ser esas personas, Padre, esas personas entregadas a ti y que todo, Señor, lo que nos pase, Señor, a nuestra vida, lo pongamos en tus plantas, que no nos defendamos, Señor, que no digamos malas palabras, ni tampoco que seamos rezongones, sino que lo pongamos en tus plantas, Padre, porque sabemos, Señor, y lo hemos visto en la vida y la historia de José, que todo lo que a él le pasaba para mal, tú lo encauzabas para bien, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por esta lección de hoy. Señor, te pido, mi Dios, que cada niño, Señor, que escuchó este tema, que pueda ser ese niño esforzado y valiente, Señor, en su escuela, en su casa, con sus vecinos, Padre, y que puedan ellos, Señor, en su corta edad, ser de bendición, Señor, en donde ellos se paren, en donde ellos estudien, en donde ellos estén, Padre Santo. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues nos vemos el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por las redes sociales, por YouTube y por Facebook. Muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Bye.